Muy buenos días, Canarias. Hoy en Somos Cultura, toda la agenda cultural y además hablaremos de literatura hecha en Canarias. Empezamos. Ustedes no son las personas que eran hace 5 años, yo les puedo asegurar que tampoco, pero los lugares en los que hemos vivido, jugado, crecido, esos son nuestros, para toda la vida. Nuestras calles, nuestros barrios, nuestros mares, nuestras montañas nos marcan para siempre. Aunque ya no estén, viven inalterados en nuestras fotos, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Y cuando los miramos, nos devuelven la mirada desde aquella época. Para Lana Corujo, esos lugares están en Lanzarote. Y quien le devuelve la mirada es un volcán que alberga memoria, familia y magia. Todo eso mezclado está en Han cantado bingo, la primera novela de la escritora que hoy nos visita en Somos Cultura. Agenda cultural. Como acaba de ser el Día Mundial del Teatro, hoy vamos a ir con recomendaciones de artes escénicas para este fin de semana. José Sacristán y Ana Marsoa protagonizan La colección, el montaje más reciente de un texto de Juan Mayorga. Mayorga, tal vez el dramaturgo español más importante del siglo XXI, reflexiona en esta ocasión sobre la posesión y la identidad en una obra difícil de clasificar. Ni es comedia ni es drama, ni deja de ser ambas cosas. Viernes y sábado a las 7:30 en el Teatro Cuyás. Más importante que las piezas lo es su reunión. Esta misma tarde a las 5:30 en el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife, la compañía Baruti Teatro de marionetas representa El misterio de Oriente, elegancia y diversión para todos y cada uno de los públicos que se ha representado por medio mundo. El Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria acoge Peter y Pan, una versión del clásico de J.M. Barrie, llevada a cabo por la compañía valenciana La Mar, que ha podido volver a actuar después de verse afectada por la Dana. La cita, hoy viernes, a las 7 de la tarde. Cada vegada que algú diu no crec en les fades. El domingo el Teatro Guiniguada ofrece Casopera a las 5 de la tarde, teatro familiar inspirado en el cuento La sopera y el caso de Michael Ende, con un alto ritmo y un trasfondo muy adulto. Además, este sábado en el espacio La Granja en Santa Cruz de Tenerife se ha improvisado un crimen, y en la Sala Insular de Teatro en Las Palmas de Gran Canaria 5 abrazos sobre el paisaje. Muchísimo teatro, hay muchísimo. Bueno, si no vas al teatro es porque no te da la gana, porque opciones tienes todas las que quieras. Lana Corujo, escritora e ilustradora, bienvenida a Somos Cultura. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Lana, te hemos invitado para hablar de tu primera novela. Cuéntanos cómo surge este proyecto. Yo creo que surge de manera como muy natural. Es verdad que escribir no es algo que me acompaña desde pequeña, como a todo el mundo, ¿no? Hablo mucho con mi amiga Juli de que el dibujo es nuestro primer lenguaje y en mi caso también surge así, pero muy pronto la palabra también toma como su lugar. Y es cierto que aunque yo empiezo con poesía, siempre hay una estructura como muy narrativa dentro de ella. Me interesa mucho la construcción de los personajes, una historia, usar la ficción para poder contar temas más complejos. Entonces, para mí sentía como inevitable, ¿no?, que en algún punto escribiese una novela, bueno, no tanto que la escribiese, sino que la terminase, ¿no? Porque bueno, es una ristra de proyectos que uno va empezando en la parte de notas del móvil, que va como abandonando, pero le tengo mucho cariño el hecho de que este proyecto haya durado como 2 años en mi mesa de trabajo y de pronto pues está aquí, ¿no?, en forma de libro. Lo tenemos aquí en Han cantado bingo, hablas de la historia de 2 hermanas, una historia muy particular y un volcán. Y Lanzarote es como si se transpirase, ¿no?, en todas las hojas del libro. ¿Qué importante es para ti haber nacido allí, ser de allí y sobre todo haber vivido fuera a la hora de escribir? Pues creo que al final el lugar, ¿no?, que ocupamos desde que nacemos es importante de alguna u otra forma, ¿no? Y para mí Lanzarote se convierte en un lugar en que rápidamente instala como la contradicción dentro de mi discurso, ¿no? Siempre he sido una persona que ha oído mucho de la contradicción porque yo en mí misma soy muy contradictoria y la isla me enseñó poco a poco a ocuparla, ¿no?, con legitimidad. El hecho de poder ser bello y dar miedo al mismo tiempo, el hecho de querer estar y querer irme, todas esas experiencias de vivir la isla, de mirarla desde la distancia y desde la diáspora y luego regresar, no con todo el entusiasmo del mundo, sino también con mucho miedo, me hizo ver la isla como un personaje también importante dentro de mi imaginario creativo y también dentro de mi identidad. Entonces era
claro que iba a cogerla como personaje, ¿no? Y sobre todo esos volcanes tan viejos de Lanzarote que tanto miedo y fascinación me han dado siempre desde que era niña. Sí, una obra, una novela que tiene mucho de realismo mágico, pero también de costumbrismo, ¿no? De esa necesidad de reflejar pues cómo se relacionan las familias, los barrios, los pueblos. Esto era intencionado. ¿Tú querías? ¿Por qué? ¿Por qué querías basar en este ambiente? Porque me interesa mucho una radiografía humana, ¿no? de los personajes. Cogiendo esa contradicción, creo que al final el ser humano se mueve mucho en ese punto y me interesaba generar esos personajes no idílicos. Me interesaba mucho hablar de paternidades que actúan mal pero que no está exento de amor. Me interesaba relaciones entre hermanas que son complejas, que se mueven entre los celos, entre el amor y la relación también incluso con el propio paisaje, ¿no? El estilo pictórico que representa las tradiciones, las costumbres y los oficios del pueblo canario se llamó el regionalismo. Surge a finales del siglo XIX y se mantiene hasta más de la mitad del siglo XX. Uno de sus máximos exponentes fue José Aguiar. Y hoy les traigo hasta aquí, hasta el Salón Noble del Cabildo de Tenerife, porque aquí se encuentran sus murales que representan un ejemplo perfecto de este estilo. Vamos a verlo. Fue realizado en 1960 y en 2011 declarado bien de interés cultural. Aquí se escenifica el mito de las Islas Afortunadas. Como vemos en la parte superior, el dios del sol, Majek, propicia el clima perfecto para que en estas islas haya abundancia, con frutas exóticas y alimentos. Además, Aguiar hace una analogía. La mujer es realmente una alegoría de la fertilidad de la tierra y ocupa un espacio central, justo bajo el Teide. La anatomía recuerda mucho a esos desnudos corpulentos de Miguel Ángel y esa estética clásica que Aguiar estudió en su viaje a Italia, pero que va a combinar además con figuras más esbeltas que nos pueden recordar más a Goya o a El Greco, porque también se acercó a este estilo en su etapa de estudios en Madrid. A la derecha nos encontramos a los pescadores y a las gangocheras vendiendo el pescado. Lo que pretende aquí el artista no es enseñarnos un horizonte ni el mar, sino aludir al oficio del pescador. Por eso vemos un imponente barco que casi tiene el protagonismo de todo el paño superior. Eso sí, el trabajo está idealizado. No hay realismo ni crítica por parte del artista. Es un entorno idílico. Ellos son estoicos. Es una idealización de la belleza y del trabajo. También es importante la paleta de color. El rojo es un color que alude a la pasión. Recordemos que también hay mucha sensualidad en torno a este mural. En el lado izquierdo nos encontramos la representación desde el punto de vista colonial del hallazgo de la Virgen de Candelaria, de Chasirasi, por parte de los guanches. De este modo el artista va contando cómo esos guanches fueron sometidos a la religión católica y a unas nuevas costumbres colonas, adoptando lo que luego será otra identidad que queda manifiesta en el balcón donde se encuentran las mujeres con vestimenta típica. Podríamos decir que lo que busca este estilo es mostrar un mundo idealizado, lleno de belleza, en el que no se ve el sacrificio realmente de los trabajadores o de los guanches. Pero a lo mejor no está tan lejos de nuestros días esta estética, porque ¿no les recuerda a Instagram? ¿No ponemos todo lleno de filtros bonitos que realmente se parece más a un mito que a una realidad? Tiene el libro también espíritu de poemario, ¿no? Cada capítulo, cada episodio pues tiene su identidad, tiene su esencia. Esto también, me imagino que por los orígenes de donde viene, de la poesía, tenía también que estar presente, ¿no? En tu primera novela. Y porque al final también para mí lo que es la ilustración, la manera de pintar y de escribir poesía se da mucho las manos, ¿no? Siempre digo que la poesía que más me toca es aquella que me hace imaginar escenas imposibles en mi mente. Entonces para mí escribir poesía tiene mucho de dibujar y tiene mucho de mi propio lenguaje, así que en la novela pues se va entremezclando el hecho de los títulos. No me suele gustar nombrar en la poesía mis poemas y fue un poco complicado nombrar cada capítulo, era necesario en esta novela hacerlo. Entonces para mí era algo que un juego también en sí mismo, ¿no? El hecho de coger un verso, coger una frase un poco aleatoria, pero que también no le excede de significado,
pues me interesaba jugar con ello. Y luego acompañamos a la protagonista a saltos, ¿no?, a través de su vida, ¿no?, de su infancia hasta su muerte. ¿Por qué esta estructura? ¿Por qué este juego, ¿no? Me interesaba mucho cómo una consecuencia, o sea, un acto cruel en nuestra vida genera consecuencias. Y me interesaba mucho más abordar esas consecuencias que se dan ante este hecho que el hecho en sí. Entonces, cuando estaba estructurando la novela, también junto con mi editora Berta, pensaba, hay algo previo, pero sobre todo hay algo posterior ante esto que ocurre. ¿Qué pasa después, no? Cómo de pronto ese meteorito que viene lo destruye todo y de pronto también permite que nuevas formas de vida se generen. ¿Qué ocurre? ¿Qué se da? ¿Cómo sigue una vida cuando esto pasa, no? Porque las vidas siguen, algunas siguen. Entonces, en este libro me interesaba mucho eso. Esos aspectos que suceden en la infancia, de pronto, ¿qué nuevas formas toman en nuestra vida adulta? Hablando contigo y escuchándote, hablamos de realismo mágico, de costumbrismo, de infancia, de los orígenes de la poesía, y me viene a la cabeza pues otras escritoras como pueden ser Andrea Abreu, ¿no?, como González Rossi, Tairis Muñiz. ¿Podemos decir que estamos ya ante una generación de nuevas escritoras canarias? Yo siempre digo cuando sale esta pregunta que ya en un futuro alguien, que no seré yo, será otra persona, hablará de generaciones, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que acceder a la escritura compartida con otras personas me ha permitido sobre todo a ser amigas, ¿no? Porque a ellas las considero sobre todo amigas que nos hemos ido acompañando, que hemos ido compartiendo nuestros textos y nuestras experiencias dentro del mundo literario, y creo que para mí en lo personal, ya fuera de escribir o no escribir, es de las mejores cosas, ¿no?, que me ha dado de pronto decidir enseñar lo que escribo. El contexto social y político actual es capaz de generar a la vez expectación y preocupación. Jóvenes autores como Katia Vázquez se ven influenciados por esta dualidad y buscan, quizás, refugio en lo cotidiano. Podemos desde el salón, ¿no?, ver toda la violencia que está en el mundo y sobre todo la incertidumbre que tenemos los jóvenes ante lo que vendrá. Pienso que nos gusta volver al origen, a lo que estaba igual un poquito más tranquilo, volver a la oralidad, volver a lo que nos dijeron las abuelas, volver a la casa, volver a nuestro barrio, a nuestro pueblo, que también vemos que cambia, ¿no?, y que lo que fue hace 10 años va a cambiar en 10 años más, sobre todo por lo que uno ha visto, pero también por lo que nos cuentan los padres, los abuelos, ¿no? Esto antes no era así. Y parece que ha pasado muchísimo tiempo y han sido apenas unos años, entonces no deja de ser otro territorio y también hay otro sentimiento en relación con ese territorio, que eso creo que está pues presente, por supuesto, en mi poesía, en lo que escribo, pero también creo que en la poesía que escribe mi generación, por así decirlo. En muchos casos, para retratar la realidad, apuestan por salirse del camino que marcan las reglas, también las ortográficas y gramaticales. ¿Qué queremos poner cuando no ponemos una coma? ¿Qué queremos decir cuando escribimos todo en minúscula? ¿Qué queremos decir cuando hay espacios? Todo eso tiene un significado, ¿no? Ha habido una diferenciación tan grande entre el oral y lo escrito, que de pronto decía, es que en esta parte escrita no están todas las voces que a mí me interesan escuchar, no está la voz de mi abuela, no está la voz de mi vecina. Lo que uno asociaría en la calle a la poesía es algo encorsetado, un soneto, una métrica. Entonces, ese lenguaje que habla toda una comunidad, traerla a la poesía, que creo que es el espacio de la libertad, y donde uno puede realmente salirse de todos los moldes. Es algo que define a parte de los autores de esta generación, nombres como Juli Mesa, Alba Tavío o Sofía Hidalgo. Lana, ¿qué es el Encuentro Literatura Verbena? Pues bueno, es un festival, encuentro que impulso con el Cabildo de Lanzarote allí en Arrecife desde hace, esta será la 4ª edición, ¿no? Que de pronto digo, wow, ha pasado 4 años. En esa primera edición que estábamos todavía con las mascarillas, que todavía el COVID pues estaba ahí dando los últimos coletazos.
yo quise como proponer un encuentro que saliese un poco de lo normativo y buscar aquellas voces que ocupan más esos márgenes, que son los que más me interesan, sobre todo como lectora. Siento que Lanzarote, ¿no? Vive un momento muy dulce en la gestión cultural y me apetecía como ofrecer otra visión, ¿no? Pues allí estaremos y seguro lo contaremos. Gracias, Lana Corujo, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, gracias también, como siempre, a la Fundación DISA por cedernos este espacio, y ustedes, como siempre, se quedan con Benjamín Santana, que les trae toda la actualidad del cine. Voy mucho al cine, soy cinéfila. Películas antiguas. La comedia no. Me gusta mucho el cine, pero la comedia no me gusta nada. Acción. Crímenes. A mí me gustan las de espías, las de Hércules Poirot, de ciencia ficción, algunas también. Pues me gustan de todo un poco, la verdad. Que sean entretenidas y que no me den quebraderos de cabeza, que ya hay muchos en la vida. A la hora de ir al cine es como la vida, hay géneros y gustos para todos. Hay gente que prefiere el mundo del oeste, el mundo del drama, la comedia romántica, incluso los musicales. Pero los auténticos cinéfilos solo buscan buenas películas, independientemente del género donde se inscriban. Pero además esos cinéfilos tienen géneros preferidos, géneros a los que se les perdona todo. Y generalmente es el género del terror, donde priman más las buenas ideas que los grandes presupuestos. Y los que están en ese grupo no pueden más que alegrarse por la vuelta de una de las sagas cinematográficas más mamarrachas y libre de prejuicios, que con cada entrega además se inventa un paso más en su ya complicada narración. Destino Final se estrenó hace justamente 25 años. ¡Ese es el camión que nos matará a todos! La idea original era ya una osadía. El villano de la función es la propia muerte, que perseguía a un grupo de jóvenes que la habían burlado tras una extraña premonición. Vi lo que la muerte pretendía hacer. Y ahora llega la sexta parte, prometiendo una nueva vuelta de tuerca. Viajaremos al pasado para explicar todo lo ocurrido en las secuelas. Y ya los fans estamos comprando la entrada para verla. Veo un montón de vidas. Y otro fenómeno de nuestros días, las series virales. Da igual el dinero que se gasta en las grandes plataformas en promocionar películas millonarias. Al final es el viejo sistema del boca a boca, entre amigos, compañeros de trabajo o familiares, lo que hacen que una serie triunfe y se coloque entre lo más visto. ¡Policía armada! ¿Qué pasa? ¡Al suelo! Es lo que ha ocurrido con Adolescencia, la serie bomba del momento. 4 episodios de sello británico y además con una vuelta de tuerca. Son 4 planos secuencia, grabados de un tirón para narrar una terrorífica historia que para algunas familias es una realidad. El asesinato cometido por un menor saca a la luz los códigos, el abuso y la masculinidad tóxica que contamina la vida de muchos jóvenes. Eres alérgico. Volvemos a nuestro punto de partida, películas malas a las que perdonamos todo. Hoy se estrena Sting, Araña Asesina, una película que desde el título nos hace temer lo peor. Sin embargo, es de esas propuestas que a pesar de sus limitaciones será vista por millones de aficionados al género en todo el mundo, siempre pendientes de que ninguna joya pase desapercibida y de aplaudir cualquier escena mínimamente original. Esta tarde seré tu sommelier armamentístico. Seguimos con otro género con legión de acólitos suficiente para que nunca muera, el de acción con musculoso protagonista, tan populares que se convierten en un subgénero en sí mismo. En este caso es una película de Jason Statham, convertido aquí en un obrero de la construcción que intenta escapar de su oscuro pasado. El secuestro de una menor le obligará a volver a los bajos fondos. La mafia, cargos corruptos del gobierno. Nosotros somos lo mismo, nosotros tenemos valores. Otra película de gente peligrosa pero con paisajes españoles es Tierra de Nadie, con grandes nombres como Carra Elejalde o Luis Saera, ambientada en el mundo del narco en Cádiz, llega con críticas no demasiado amables. Si lo ponéis fuera. ¿Has tenido sexo no consentido? No. Una de las propuestas más arriesgadas y mejor valoradas del día es también española. Se trata de La Furia, película vista en el Festival de Málaga y que narra la pesadilla de una mujer que en una noche de fiesta salvaje termina siendo agredida por uno de su pandilla. Premio de interpretación para Ángela Cervantes. He descubierto que tengo un hermano. Y nos vamos ya por todo lo alto con una comedia francesa que llega con excelentes críticas. Narra el reencuentro de dos hermanos adoptados que, a pesar de sus grandes diferencias vitales, descubren que ambos comparten un extraordinario amor por la música.
Qué suerte haberos encontrado. Nos vamos. Recuerden que como en la vida, en el mundo del cine, cualquier género es válido. Mientras a ustedes les guste, es suficiente. En un año de nuevo crítico por el bajón de espectadores, lo importante es que sigan yendo al cine. Nos vemos dentro de 7 días. Terminamos. Nos vemos, si ustedes quieren, como siempre, el próximo viernes aquí en Somos Cultura. Les esperamos.